Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nora y hoy voy a hablar de uno de mis libros favoritos, que es un clásico y supongo que todos conoceréis, que se llama Peter Pan. Antes de empezar a analizar todos los símbolos y sobre el mito de si Peter Pan en realidad está muerto o no, me gustaría hacer un antecedente sobre cómo surgió la novela de James Barrie. Realmente el cuento de Peter Pan era una obra de teatro, pero posteriormente, tras todo el éxito que hubo, al final lo quiso hacer una novela. He leído que Peter Pan solía ser presentado por una figura femenina y en esa época, creo que era el siglo XIX, Peter Pan era un icono, lo que ahora se denominaría como un crush, como ahora mismo es Thomas Shelby de Peaky Blinders, pues en aquella época era Peter Pan. Todas las chicas y bueno, chicos y quien le gustase llevaba en las carpetas del colegio fotos de Peter Pan, y lo que se suele hacer ahora pues se hacía también con Peter Pan antes. Un dato curioso de esto es que Walt Disney iba a los teatros a ver la obra de Peter Pan y tenía como sueño en un futuro representarla, y al final pues estuvo esperando mucho tiempo porque quería hacerlo lo mejor posible, y al final pues salió la película de Disney que todos conocemos de Peter Pan. ¿Cómo se le ocurrió a James Barrie crear la novela de Peter Pan? Hay una película que se llama Descubriendo Nunca Jamás, que uno de los actores es Johnny Depp, y explica muy bien este proceso. James Barrie era el hijo de una familia, muy bien, era uno de los hermanos de una familia, y uno de los hijos que tuvo su madre murió cuando era un niño. Entonces desde ese momento su madre tuvo un trauma, no lo superó, se pasaba muchísimo tiempo en la cama, y James Barrie echaba de menos el amor de una madre que no ha tenido como le hubiese gustado. De hecho, James Barrie se llegaba a poner la ropa de su hermano muerto para llamar la atención de su madre, pero ni aún así lo conseguía. Y bueno, pues a raíz de ahí creó todo este mundo de Peter Pan y toda esta novela maravillosa que la vamos a analizar. Otro hecho curioso de James Barrie es que no era lo que se viene diciendo una persona muy agraciada físicamente y no ligaba mucho. Entonces pues al crear al personaje de Peter Pan le dio estos dotes de pícaro, de ligón, de que todas las chicas estaban por él, y bueno, pues no sé, a mí me hizo gracia cuando lo leí. Como he dicho antes, era una obra de teatro, y tras el éxito que tuvo en aquella época, pues James Barrie pues, lo hizo una novela. Son dos obras realmente las que componen Peter Pan, que es Peter Pan en los jardines de Kensington, que son los jardines reales de Londres, y Peter Pan y Wendy. Yo, como friki de la vida que soy, tengo bueno, podría tener más porque sé que mucha gente tiene muchos más, porque hay muchísimas ediciones de Peter Pan, pero yo solamente tengo 3 y son estas, que las voy a buscar. A ver, tío, no las encuentro, joder. 1, 2. ¿Y el otro, loco? No te creo. La primera edición que tuve de Peter Pan es este libro, que es Peter Pan, la edición del centenario, ya empezando a lo grande. Y es una edición súper bonita que está anotada por María Tatar, creo que se pronuncia así. Y bueno, es la edición del centenario y vienen los 2 cuentos junto con un montón de explicaciones de cómo se hizo y fotografías. Otra edición que tengo, que me la compré porque era muy barata, es esta, y es de la edición Planeta, y creo que tiene un montón de libros más de esta edición, que son unas ediciones súper bonitas de todos los cuentos así clásicos. Y por último, la última que me regalaron estas navidades es esta edición, que yo creo que es la edición más bonita que tengo de todo mi cuarto, y está en inglés y es de la editorial HarperCollins. HarperCollins, vale. Supongo que intercalaré este vídeo con planos detalles de esta edición, y así pues bueno, pues os la voy enseñando a la vez que voy contando. Bien, antes de empezar a contar sobre si realmente Peter es un espíritu, si está muerto y todas estas fantasías y mitos que se ha creado la gente por bulos de internet, creo que estaría bien empezar por contar quién es Peter. A Peter nos lo presentan en la primera parte del cuento de Peter, que es Peter Pan en los jardines de Kensington. Todos los niños al nacer realmente somos unos pájaros, y siendo esta metáfora del pájaro un símbolo de la libertad, de la pureza, de la desnudez del alma. De hecho, antiguamente los egipcios también utilizaban el símbolo del pájaro para representar al alma, con humanos con cabeza de pájaro, o los ángeles mismamente tienen esas alas de libertad también. Bueno, pues James Barrie utiliza esta metáfora para representar al alma pura de un niño, que es la que tiene al nacer. Entonces Peter Pan se le olvida que es un niño de verdad y se queda atrapado, digamos, en este pájaro. Entonces pues siendo esta metáfora, así es como Peter Pan sale por la ventana y llega volando hacia los jardines de Kensington, donde allí conoce a todas las hadas y bueno, pues se pasa el día tocando la flauta y eso.
Entonces digamos que utilizando esta metáfora del pájaro blanco que representa también a la infancia, pues se podría decir que Peter es un espíritu porque puede volar o algo en ese sentido. A la figura de Peter Pan se le atribuyen muchas cualidades divinas de dioses. Por ejemplo, Peter Pan, como su nombre indica, tiene mucho que ver con el dios Pan. Por ejemplo, que tocan la flauta de Pan, que hablan con seres como por ejemplo son las hadas, que pueden hablar con los animales, que viven en los bosques, en los jardines de Kensington, en los bosques de Nunca Jamás. También el dios Pan tiene patas de cabra, y hay una parte en los jardines de Kensington que Peter Pan anda montado encima de una cabra. Luego también tiene otras atribuciones de dioses, como por ejemplo el dios Apolo, que es el dios del sol, porque Peter Pan en algunas partes del libro cacarea, como lo hacen los gallos, que es el símbolo del despertar, del sol, y bueno, así se le atribuye esta característica del dios Apolo. Atribuyendo a este tipo de sentidos divinos también podemos entender a Peter Pan como una especie de espíritu. Peter Pan, sobre todo en Peter Pan en los jardines de Kensington, se dice que Peter Pan andaba desnudo, que también es un símbolo del alma pura. Y bueno, también es que Peter Pan se cuela por la ventana y viene a visitarte. Es una especie de guía hacia el país del Nunca Jamás, que es como una divinidad que te ayuda a no perderte en el camino. Vale, el país de Nunca Jamás yo lo entiendo como la fase de REM, de esto que te estás quedando dormido y estás ahí entre la realidad y la ficción. Pues ese camino hacia Nunca Jamás, que sería la ficción y sería el mundo este interno que tenemos cada uno propio, pues ese camino es la fase REM que uno tiene al dormirse, y es así como lo establece James Barrie en el libro de Peter Pan. Que bueno, a ver, habrá interpretaciones, yo estoy dando la mía. Siguiendo hablando. Sí, ¿no? Para seguir hablando de Peter Pan, también me gustaría comentar que... what the fuck, se me ha olvidado, joder. El sentido en el que Peter Pan trata a las mujeres, porque Peter Pan no tiene modales, pero tiene conocimientos acerca de los modales, puesto que habla con las hadas. Y aprende de ellas modales sobre los típicos modales de la época de cómo tratar a las mujeres y cómo hablar con ellas, ¿vale? Entonces, siguiendo con la historia de Peter Pan en los jardines de Kensington, cuando Peter Pan regresa a su casa volando como un pájaro por la ventana, se encuentra a su madre llorando. Entonces, pues, tenía esa decisión de elegir entre volver con su madre o regresar hacia los jardines de Kensington que le esperaban al otro lado de la ventana. A Peter Pan le ha llamado siempre la aventura, entonces, pues, obviamente decidió irse a los jardines de Kensington. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ya quiso volver, se encontró con la ventana cerrada con barrotes y con su madre con otro bebé. Esto a Peter le afectó muchísimo emocionalmente porque se había sentido reemplazado, pero realmente la madre puso barrotes en la ventana porque tenía miedo de que su nuevo bebé se fuese volando igual que hizo Peter. Peter a lo largo de la historia tiene un amor-odio con las madres porque necesita llenar ese vacío que solvente lo que le ocurrió. Entonces, pues así es como conoce a Wendy, y es como él quiere que Wendy sea para él una madre. Pero ¿qué pasa? Pues que Wendy se enamora de él y Peter no quiere ningún sentimiento amoroso, de hecho no sabe qué es el amor y piensa que es algo de mayores, entonces lo rechaza. Él simplemente quiere tener una madre y es así como quiere quedarse él con Wendy. Al contrario sucede también con el Capitán Garfio, que Peter Pan pues de repente, tan salvaje y tan ingenuo que es, pues cuando él siempre se bate en duelo con él, se muestra con elegancia y lo hace con mucha clase, y eso se transmite también en la película de Walt Disney, que lo refleja con bastante exactitud. Entonces, la pregunta, ¿Peter Pan está muerto? ¿Peter Pan es un dios? ¿Peter Pan que es un espíritu? A ver, supongo que Peter Pan es para cada uno lo que él interprete que es. Para mí es una especie de espíritu infantil que todo el mundo tenemos y que todo el mundo guardamos, como si todo el mundo tuviésemos dentro ese alma infantil que la tenemos dormida y que tenemos que despertarla, y Peter Pan en verdad es eso. Entonces, pues al igual que todo el mundo tenemos un país de Nunca Jamás para cada uno, porque es nuestro mundo interno, nuestro mundo más virgen, más limpio, más puro, donde soñamos, Peter Pan en verdad es eso, una especie de guía que te ayuda a ir allí. Por ejemplo, con pensamientos alegres que solemos tener siempre que somos niños, que se transforma en la metáfora del polvo de hada. El caso es que todos tenemos algo dentro que es nuestro país de Nunca Jamás, nuestra propia isla, y esto es lo que más me gusta de esta historia, que utiliza un montón de metáforas, como por ejemplo también la de la ventana, que es el regreso a tu hogar, el mantener siempre abierta la puerta al mundo de la ficción y al mundo de la realidad, que esto me recuerda a que los niños perdidos, esto es muy guay, que los niños perdidos en realidad están perdidos porque han olvidado la realidad y han quedado atrapados en esa ficción, entonces no pueden salir del mundo del país de Nunca Jamás. Luego también, así hablando de metáforas, pues otra también es, por ejemplo, cuando la madre dice que las lámparas
del cuarto son los ojos que deja una madre para cuidar de su hijo. Entonces, sí, relativamente yo sí que lo entiendo como un espíritu, pero no lo entiendo como que esté muerto y que los lleve al mundo, a una especie de limbo, como si fuese el cielo. Lo entiendo más bien como lo que he dicho antes, de que es el mundo interior de cada uno, que todos tenemos y que algunos lo tenemos muy dormido y que lo añoramos cuando realmente podemos despertarlo cuando queramos. Así que ya está, esto es todo lo que quería decir. Y nada, esto es lo que quería hacer en este vídeo, hacer un breve análisis de lo que para mí es Peter Pan y solventar un poco el mito este que está por todo internet de si Peter Pan está muerto o no, que me da mucha curiosidad y he querido investigar por mi cuenta, y estas son las conclusiones que he sacado, pero la más importante yo creo es que, bueno, yo os invito a que penséis en ello, que no veáis solo este cuento como un simple cuento, sino que tiene muchísima profundidad. Son muy bonitas todas las metáforas que tiene y aparte de ser un cuento para niños, obviamente, sobre todo yo creo que Peter Pan es más un cuento para mayores. Y también pues os invito también a que atreváis a llamar a Peter Pan, a vuestro yo de dentro, a vuestro niño que grita a voces y sobre todo que seáis muy felices. ¡Woo! ¡Sí, tío, lo he conseguido!